nieguen, ustedes estén dispuestos, ustedes crean en el proceso. Soy una persona que padecí la obesidad mórbida, una persona que sintió que es no caber en un lugar, que sintió que es no poder caminar más de una cuadra. Si ustedes todo este proceso lo aprenden, lo asumen y lo vuelven parte de su rutina, ya no son cosas impuestas, ya no son cosas difíciles, ya son cosas que simplemente se viven de manera natural y que ustedes se vuelve un día a día. Cuerpo, mente y emociones. Si quieres mejorar y deseas cambiar, busca una vida sana y serás feliz. Con cuerpo, mente y emociones, solo buenos hábitos tendrás. Con cuerpo, mente y emociones, juntos lo vamos a lograr. Una Colombia distinta, Zuluaga, presidente. Óscar Iván Zuluaga es economista, con máster en finanzas públicas en Exeter, Inglaterra. A lo largo de su trayectoria fue reconocido y premiado. Sin duda, es uno de los hombres más preparados de Colombia. Fue alcalde de su pueblo, en Caldas, donde obtuvo del Banco Mundial un reconocimiento por su trabajo para reducir la pobreza. Presidente de una compañía siderúrgica, fue elegido uno de los mejores ejecutivos del país. Mejor ministro de Hacienda de Latinoamérica, de acuerdo con la revista Euromoney, por mantener la economía fuerte y la inflación baja durante la grave crisis económica de 2008 y 2009. Firme, decidido y con experiencia, Zuluaga está listo para ser el presidente que va a poner a Colombia en orden, con la paz que la mayoría quiere, inclusión social, educación y seguridad para todos. Publicidad, política pagada. Atención. Soy el contraalmirante en uso de retiro Gabriel Arango Bachi. El país me conoce porque fui involucrado injustamente en un gran escándalo sin tener absolutamente nada que ver. Estuve preso durante 1 año, 5 meses y 14 días por hechos que jamás cometí. De todos los cargos inventados fui absuelto. Todos los que conocieron de la trampa en mi contra fueron desenmascarados por la justicia. Incluso la Corte Suprema de Justicia ordenó investigar al exministro de Defensa y actual presidente de la República, Juan Manuel Santos. Al enterarme del reciente escándalo realizado en contra del doctor Óscar Iván Zuluaga, hombre serio y transparente, quiero que el país no olvide la infamia de la que fui víctima, para que estos hechos no sigan ocurriendo. No es justo que estas personas sigan haciendo de la trampa y la mentira la forma de perjudicar a ciudadanos honorables, tratando de manipular a los colombianos. Publicidad, política pagada. Super Más Tiendas también es mundial. Acierta los resultados de los partidos de Brasil 2014 y gana espectaculares premios. Super Más es Colombia, Super Más es mundial. Super Más Tiendas, donde por menos te damos más. Este programa es familiar, para todas las edades. No contiene escenas de sexo ni violencia. Exclusiva. En Urabá Darién, opinamos. Un saludo muy especial para todos los televidentes de Urabá Televisión y de su programa en exclusiva. Nos ven en Chigorodó, Carepa, Apartado Turbo y por internet en todo el mundo. Hoy tenemos varios invitados muy, pero muy especiales y más en esta época electoral. Está con nosotros el doctor José Obdulio Gaviria y el doctor Alfredo Rangel, senadores electos por el Centro Democrático, y el compañero Albeiro Franco, coordinador del Centro Democrático en Urabá. Empecemos de una vez, para aprovechar el tiempo. Doctor José Obdulio, regalémosle un saludo a los televidentes en la región de Urabá, y a continuación nos saluda el doctor Alfredo Rangel y Albeiro Franco. Bueno, muy contentos de estar en Urabá, Mario, muy satisfechos además del canal, de su progreso, de toda su estructura y además de su producción. Y
muy ansiosos de ver el resultado final. Estamos a la expectativa, porque en Urabá aspiramos no solamente a multiplicar nuestra votación, Centro Democrático, Uribismo Centro Democrático y candidato Óscar Iván Zuluaga, sino a derrotar al candidato presidente quien busca la reelección. Doctor Alfredo Rangel, un saludo para los televidentes de la región de Urabá. Mario, muchas gracias. Un enorme placer estar en esta hermosa región. Estamos haciendo una campaña, rematando esta campaña a nivel nacional, y obviamente que Urabá pues no podía quedar por fuera de nuestro interés, de nuestro corazón, de nuestras expectativas. Esta tierra tan querida por todos los colombianos y que nos duele inmensamente. Así que vamos a desarrollar una agenda muy animada, muy dinámica, con muchas poblaciones de esta tierra del Urabá, y esperamos que todos los televidentes nos apoyen el próximo 15 de junio con su voto por Óscar Iván Zuluaga. Un saludo cariñoso a todos los televidentes. Doctor Albeiro Franco, un saludo para los televidentes. Muchas gracias, Luis Mario. Un saludo a todos los televidentes y en especial saludar a esta visita hoy, que nos complace ver a estos ilustres personajes de la vida nacional y que hoy hacen parte del Centro Democrático como senadores de la República, que nos visitan la región y sé que van a ser un gran aporte sus conocimientos, su responsabilidad que tienen con el país y con el propósito de sumar más votos para Óscar Iván Zuluaga el próximo 15 de junio. Bueno, hay un análisis, doctor José Obdulio, es el siguiente: 59.000 votos por Santos en Urabá, 32.000 votos por Zuluaga en Urabá. 5 partidos políticos: la U, Cambio Radical, Partido Liberal, Conservadores, la ASI y algunos votos del Polo y del Partido Verde, todos por Santos, más la mermelada, más se dice que los alcaldes supuestamente también están con Santos, la visita de los ministros, 3 visitas del señor presidente de la República, 4 años de gobierno, medios de comunicación, contra el Centro Democrático, que lleva 2 meses como partido a cambio de 200 años que lleva el Partido Liberal y el Partido Conservador, y 16.000 votos en las parlamentarias por parte del Centro Democrático y 32.000 votos, o sea, el Centro Democrático se dobló en esta primera vuelta. Uno diría, no se perdió, vamos avanzando y se está fortaleciendo el Centro Democrático. ¿Qué opina usted frente a eso, doctor José Obdulio? Varios puntos para considerar al respecto. Primero, hoy el presidente Uribe en una emisora de la región de Urabá habló sobre el papel que están cumpliendo los alcaldes en la campaña presidencial, incluso que cumplieron en la campaña para el Congreso de la República. Primero, les recordó que existe una constitución y una ley que les prohíbe intervenir en política, menos aún interferir en las campañas contrarias, menos aún estar dando dádivas, cosa que constituye delito, crimen político. Está penado en el Código Penal y que además debiera ser objeto de una fuerte investigación por parte de la Procuraduría, porque es una violación a las normas disciplinarias, y por la Fiscalía porque es violación a la ley penal. Primer tema, creo que los alcaldes ya quedaron notificados de que Uribe los tiene en la mira política, administrativa y judicial, si continúan en esa acción. Segundo, el presidente Santos es nefasto para la zona de Urabá por 2 motivos. La primera, porque ha sido un pésimo administrador. Recuerden ustedes, Luis Mario, en el año 2010, Andrés Uriel Gallego dejó planteado con Isagen un programa de carreteras para Antioquia que llamó las autopistas de la montaña. ¿Cuál era la principal autopista? La principal autopista era la que salía de Medellín y llegaba hasta Turbo. ¿Por qué era la principal? Porque son 300 kilómetros que unirían
a toda la región central o andina con el puerto más cercano al Caribe, el puerto de Turbo. ¿Por qué Isagen, Luis Mario? Por una razón elemental. Isagen, no sé si sabías, es la mayor concesionaria de vías públicas en Chile y el Perú. La mayor, la más eficiente. No es sino ver las carreteras de Chile y del Perú para darse cuenta si es buena o mala. Pero de esa empresa, Isagen tenía una connotación rara o una connotación curiosa, propiedad del Estado colombiano. ¿ISA o Isagen? Isagen genera, ISA vende. ISA es la que vende y que además, como es transportadora de energía, se volvió también transportadora de… Es decir, el error es muy importante aclararlo. Entonces ISA decidió incorporarse en Colombia a una gran empresa de concesiones y aceptó ese reto con Andrés Uriel Gallego, que en paz descanse, de ella ser la concesionaria de las autopistas de la montaña, que incluía 300 kilómetros hacia Turbo. Recordemos la fecha, agosto del año 2010. En agosto del 2010 estaba estructurada esa concesión, participaban la Nación, el Departamento de Antioquia, el municipio de Medellín o el área metropolitana de Medellín y obviamente ISA. Pues bien, en febrero de este año, 2014, el presidente de la República desde Riohacha sorprendió al país y le dijo: por fin va a haber carretera a Urabá, va a hacerse una concesión de una autopista que va de Medellín a Turbo, valdrá 3 billones de pesos, es bla, bla, bla. La noticia debió haber sido: no ha habido en estos 4 años carretera de Urabá, o sea, de Medellín a Turbo, por culpa mía, o sea, de culpa del presidente Santos. ¿Por qué? No se explica a nadie qué fue lo que pasó. Si odio a Antioquia, él le tiene en general toda esa cosa bogotana de alta clase, o como la que pinta en el artículo ayer William Ospina, le tiene odio a las regiones, y entre ellas pues queda incluido Urabá y por demás Antioquia. En segundo lugar, no se sabe si era para partir lo que era un solo contrato de ISA, sin coimas, sin comisiones, con la premura que supone un contratista oficial, y cambiarlo por 5 contratistas internacionales que se dan coimas y que se meten la mano a las campañas, etcétera, etcétera. Y en tercer lugar, convirtió lo que era una realidad a partir del 7 de agosto, que se convertía en obra pública, o sea, movimiento de maquinarias y trabajadores, ingenieros ya actuando sobre la vía, en octubre del año 2010, en una promesa en el año 2014. Sobre esa base pidieron la votación de la población de la región de Urabá. Sobre esa base han tenido a los alcaldes bajo su coyunda, los tienen completamente sometidos. Sobre esa base han hecho demagogia de que es el gobierno que más ha invertido en el departamento de Antioquia. Si uno va a hacer el balance, parecería que han invertido algo en colegios. No sé ustedes en Urabá qué nos puedan decir respecto a la inversión del Estado en la región, pero la verdad es que no se observa cosa distinta a que el gobierno del presidente Santos prácticamente paralizó la administración, sometió al país a 4 años a quedar en blanco en grandes avances y en grandes desarrollos, y particularmente nos metió en una enguandia que nos va a ser dificilísimo salir de ella, que va a ser costosísimo, que es la demagogia de la paz. Doctor José Obdulio, y con base en lo que yo planteaba ahora del crecimiento del Centro Democrático con relación a la votación de todos los otros partidos. De ahí se observará entonces ese fenómeno. En primer lugar, vamos de menos a más. Nadie daba nada por nosotros para Cámara y Senado en la región de Urabá, y era porque había la evidente compra de votos, la mermelada, la difusión
de promesas por parte del gobierno del presidente Santos, el apoyo a los candidatos del Partido de la U y del Partido Liberal en particular, y aún de otros partidos. Y a pesar de eso, logramos, representante de la Cámara, con amplia votación, logramos tener un Senado muy nutrido. Tenemos 20 senadores del Centro Democrático contra cualquier expectativa o apuesta de los demás partidos. Y luego vino la campaña presidencial. Nosotros nunca nos propusimos en la primera etapa, o sea, en la primera vuelta, ganar en Urabá. Sabíamos las circunstancias, la realidad, pero en esta sí. Esto, por ejemplo, no es una visita nuestra, de Alfredo y yo como senadores, de Wilson como representantes, de Fernando Alameda y de ustedes, los miembros Albeiro y los miembros de la organización. Esto es una avanzada de la avenida Álvaro Uribe Vélez el 11, que también lo voy a acompañar. Y además es un anticipo del hecho de que la organización se ha fortalecido mucho. La llegada de la candidata conservadora oficial de Marta Lucía Ramírez tiene una enorme importancia. Los dirigentes del Partido Verde de casi todas las regiones nos están acompañando, incluso sectores del Polo Democrático que ahora no votan o votan en blanco, han decidido acompañarnos, como es el caso de Carlos Valverde, directivo hasta hace poco del centro del Polo Democrático y además fundador de la corriente Nueva Democracia Movilista. Porque ahora vamos a hablar del Polo Democrático, que sacó Clara López 1.500.000 votos más que el mismo partido. Ahora hablamos de esto, pero doctor Alfredo Rangel, el 73% de los votos contra la reelección de Santos. El año 2010 Santos en primera vuelta obtuvo 6.802.000 votos y esta vez 3.301.000 votos. Y el 36% de los 9 millones de votos sacó esta vez. ¿A qué se debe ese retroceso tan enorme? Bueno, en primer lugar se debe a que los 9 millones de votos que sacó Juan Manuel Santos en la segunda vuelta y los 6 que sacó en la primera en su elección, pues eran votos de Uribe. Juan Manuel Santos nunca fue candidato ni siquiera al Consejo Distrital en Bogotá, ni siquiera a la Junta Administradora de su edificio. O sea que los votos no son de él. Obviamente que después de un gobierno tan ineficiente, tan lento, tan morrongo, tan indolente, de espaldas al país, pues la gente está castigando a Juan Manuel Santos por su mal gobierno. Cuando hay una reelección y participa pues el presidente que está en ejercicio buscando esa reelección, eso se convierte casi que en un plebiscito, en un referendo en favor o en contra de la gestión del gobierno. Y efectivamente, este gobierno ha sido tan malo que la gente lo está castigando por malo. No le quiere renovar el mandato a Juan Manuel Santos. Todas las encuestas coinciden, todas, absolutamente todas, incluso las del gobierno, en que el 70% de la gente no quiere la reelección de Juan Manuel Santos y la votación lo está comprobando, la baja votación de Juan Manuel Santos lo está corroborando. Ese 25% escaso, pues magro de votos, está diciendo que el 75% de la gente no quiere apoyar a Juan Manuel Santos. Muy seguramente esa situación se va a replicar en la segunda vuelta. En la primera, recordemos, Óscar Iván le sacó 4 puntos de ventaja a Juan Manuel Santos, seguramente con el apoyo ya del Partido Conservador, de sectores de los Verdes, incluso de sectores del Polo, porque las encuestas dicen que por lo menos el 20% de quienes votaron por el Polo votarán por Óscar Iván Zuluaga en la segunda vuelta. Con todas esas fuerzas juntas y con la mermelada práctica, en la olla la mermelada prácticamente raspada por parte del gobierno, no va a crecer mucho el apoyo a Juan Manuel Santos y en cambio el apoyo a Óscar Iván Zuluaga se va a multiplicar. Nosotros esperamos que en la segunda vuelta esos 4 puntos de diferencia se multipliquen por 8 o por 10 puntos y de tal manera que logremos con un amplio margen ganar la presidencia de la República. Pero en síntesis, la caída vertical de la votación de Juan Manuel Santos en todas partes
Hay que ver, por ejemplo, que Juan Manuel Santos sacó 1.200.000 votos en la primera vuelta en Bogotá y ahora escasamente sacaron 400.000 votos en esta primera vuelta. Ha caído en picada ese apoyo porque, insisto, la opinión pública está castigando el mal gobierno de Juan Manuel Santos y tendrá una segunda oportunidad esa misma opinión pública para seguirlo castigando y sacarlo definitivamente del escenario político por ser un mal gobernante. Doctor Rangel, usted que es un experto en el tema de seguridad nacional, hoy en la prensa nacional habla Timochenko de que tienen serios problemas al interior de sus frentes, especialmente aquellos dedicados al narcotráfico, con que esta gente ya no quiere desmovilizarse, pero luego dice que ellos no pertenecen a la línea del narcotráfico. Y habla específicamente Darlinson del frente 1, 5, 6, 10, 15, 16, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 43, 44, 57, 60 y 68 y 57, dice Darlinson, un desmovilizado del ALFAR, que todos estos frentes están dedicados al narcotráfico y que precisamente los millones que escondió Silver, que era un integrante del frente 56, creo, 56 o 57, aquí sobre el Bajo Atrato, que dejó millones de dólares escondidos y estaba dedicado pues a la vida de narcotraficante. ¿Cómo analiza usted esa contradicción de que todos estos frentes están en el narcotráfico, pero que ellos no pertenecen al narcotráfico? Pues yo la verdad le creo mucho más a la Policía Nacional, una institución de las más acreditadas en el país, junto con el Ejército Nacional, que a lo que dice Timochenko y a lo que dicen pues los delegados de las FARC en los diálogos de La Habana. Según la Policía Nacional, las FARC son hoy por hoy el principal cartel de la cocaína a nivel mundial. Ellas son responsables de cerca del 80% de la producción de la cocaína y en un 60% de la comercialización de la coca. Según la misma Policía Nacional, cerca de la mitad de los frentes de las FARC están vinculados o a la producción o al tráfico de estupefacientes, y según la misma Policía Nacional hay unos vínculos muy serios, muy estrechos, muy íntimos entre las FARC y la banda o el cartel de los Zetas de México. Lo que quiere decir que estos acuerdos que se firmaron en pleno momento de elecciones son una farsa. Pues. Esos acuerdos son simplemente un fenómeno de distracción, una cortina de humo. Titulares de prensa. Titulares de prensa, pues para tratar de engañar incautos y de pescar calentanos, pues, pero eso no conduce a ninguna parte de fondo. Y eso no lo ha conocido el país con certeza, pero eso es lo que hay detrás. Lo que está Juan Manuel Santos haciendo con las FARC en ese acuerdo sí es prácticamente legalizar los cultivos de coca y va a traer como consecuencia una multiplicación de los cultivos de coca en el país en el corto y en el mediano plazo. Se acabaron las fumigaciones, ahora toca hacer consulta previa para hacer incluso erradicaciones manuales. Las FARC, que lo que ha debido hacer en un gobierno con un diálogo serio con las FARC, que es lo que hay que hablar con ellos del narcotráfico, que entreguen los cultivos, que entreguen los laboratorios, que entreguen las rutas, que entreguen el dinero mal habido del narcotráfico. Nada de eso le está exigiendo el presidente Juan Manuel Santos en esos diálogos en La Habana, y por tanto aquí también en este tema del narcotráfico las FARC se han salido con la suya. Y eso explica, Luis, una actitud que ha comenzado a tener la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, y es de rechazo, de repulsión a esos acuerdos, porque inicialmente el presidente Santos anunció la posibilidad de incluso negociar con los Estados Unidos la repatriación de 2 comandantes de las FARC, Simón Trinidad y sobre todo Sonia, la principal actora del negocio del narcotráfico. Y ya los Estados Unidos han comenzado, primero, a ofrecer nuevamente recompensas por las cabezas de los cabecillas de las FARC, segundo, a insistir en que impunidad de ninguna manera, y tercero,
a perseguir bienes de las FARC, que podría ser que esta información que estás dando, yo no la conocía, esté ya en manos de ellos, es decir, millones de dólares en efectivos, lo que haría que se asimile mucho la acción de las FARC con la acción de un tipo como Chupeta, por ejemplo, es decir, para todos los efectos prácticos es la misma cosa. Narcotraficantes. Doctor Albeiro, acaban de darnos una primicia de que el señor expresidente Álvaro Uribe va a estar acá el día 11. ¿Cómo recibe usted esta noticia y qué se tiene preparado por parte del Centro Democrático hacia la comunidad? Pues hombre, la noticia la recibimos pues con beneplácito, porque eso ayuda a fortalecer nuestra posición en el Centro Democrático, que es lo que estamos haciendo con los senadores hoy, aclarando todas esas manifestaciones perversas de la campaña de Santos, tratando de desacreditar el programa de gobierno que se está agitando. Y creo que con la presencia del presidente Uribe, pues eso se va a apuntalar aún más. Aquí la gente, la región de Urabá es una región uribista, simplemente por los efectos de la mermelada se resbalaron en ella y fueron a dar al santismo. Pero creo que podemos recuperarla y lo vamos a recuperar en esta época. Es muy importante pues la presencia del presidente acá, todo el mundo lo pide a gritos, lo mismo que la presencia de nuestro candidato. Pero para el próximo miércoles la idea es, estamos hoy en el transcurso del día, nos vamos a reunir para definir la agenda que vamos a hacer con él para aprovecharlo en el mayor tiempo posible. No es tratar de encerrarnos en un recinto, sino tratar de llevarlo a donde está el pueblo, lo que a él le gusta, como lo están haciendo en todo el país, las buenas caravanas de la victoria, y creo que con el presidente Uribe podemos hacer algo parecido el próximo miércoles. Sí, ayer estuve acompañándolo en Barbosa, Girardota, Copacabana y Bello. Eso es impresionante. Es decir, el fervor es como si estuvieran haciendo el uribismo apenas. Y todo el mundo, además, nos cuenta que el compromiso del Partido Conservador y de la gran mayoría de los verdes y sectores del centro del Polo Democrático es arrollador. Eso va a multiplicar en Antioquia la votación, yo calculo, a ver, el máximo de votación que ha obtenido un presidente en Antioquia creo que es 1.200.000, creo, que es Uribe. Y de pronto podría estar en ese rango nuestra votación o superarla. En Antioquia, contando obviamente con Urabá. Y en Urabá, doctor Albeiro, se está trabajando duro. En Urabá estamos trabajando para doblar las cifras que tenemos, esa es la idea. Estamos trabajando muy duro, ya hay muchos sectores que se han vinculado y eso nos va a permitir mejorar el apoyo logístico para responder por esos resultados. Tenemos que doblarnos indiscutiblemente para garantizar el triunfo del doctor Oscar Iván a la presidencia. Esta es la única región del país de Antioquia donde tuvimos debilidades, pero todas son muy conocidas, usted lo acaba de decir ahora, cuáles fueron los grandes problemas que tuvimos, pero creo que en el día a día que nosotros estamos haciendo en toda la región de Urabá, hablando con la gente, el puerta a puerta, estamos mirando ese apoyo que hay ahora en esta segunda etapa, que lo que estuvo la gente fue confundida, porque también llegaban de la gente a decirle votar por Uribe, votar por la U. Ahora le estamos diciendo vamos a votar por la Z. Sí. Ahora se inventaron es que nosotros que vamos a crear prácticamente una corriente política dentro de la policía. Y entonces hoy el vicepresidente candidato a la vicepresidencia no llegará nunca a la vicepresidencia, eso queda claro ya. Vargas Lleras le estaba echando prácticamente la culpa de todos sus líos para explicar el llamado proceso de paz a la propia Policía Nacional, que era una policía prácticamente uribista o guerrerista o politizada, cosa totalmente falsa. Doctor José Obdulio, ahora precisamente estábamos conversando y nos decían que había que tener mucho cuidado con la misma registraduría, porque el hecho de haber salido tan rápido los resultados en la primera vuelta, podría decirse si en la segunda hay algún evento de trampa o demás, decir, pero entonces ¿por qué en la primera no dijeron nada? En fin, que toda esa efectividad que se dio en la primera vuelta
debería darse en la segunda. El único antídoto, Luis Mario, contra el posible fraude o intento de fraude es un grupo, unas organizaciones políticas con los ojos abiertos, testigos electorales, anunciando inmediatamente cualquier cosa sospechosa. Yo creo que en buena parte ya ocurrió el 15. El 15, la celeridad con que nos estaban llegando a los centros de cómputo de los partidos, del Partido Conservador, el Partido Centro Democrático, la información hacía casi imposible que hubiese fraude masivo como lo que sospechaban muchos iba a ocurrir. En Colombia no existe el voto electrónico y eso hay que mantenerlo así. De lo contrario, ahí sí estaríamos prácticamente a merced de lo que quisiera hacer el gobierno, pero como no existe, Venezuela. Exacto, pero como no existe el voto electrónico, piensen ustedes solo en Urabá. En apartado, ¿cuántas mesas tenemos? Se instalan 226 mesas. Nosotros somos capaces de tener 227 activistas entre conservadores, Centro Democrático y los verdes que nos están acompañando, observando el resultado en segundos, no inclusive como algunos nos han insinuado tener un testigo por 3 o 4 mesas. Yo propongo tenerlo uno por mesa y esos testigos voluntarios, gente que le nace estar defendiendo un resultado electoral y defendiendo la democracia e inmediatamente reportándolo al centro de cómputo del centro de pensamiento. ¿Se pueden registrar de nuevo testigos para la segunda vuelta o ya lo que fue? Pero no, para la segunda vuelta sí tenemos registro de testigos. No les ha llegado la información de... Llegó una información del Centro Democrático, pero nos llegó ayer y era hasta el 30. Ahora precisamente estamos buscando información sobre ese tema. Sí. Bueno, hay un tema, doctor Rangel, y es la manipulación de la información de acuerdo con los intereses de ciertos directores de medios de comunicación y periodistas, y eso lo vio todo el país, y aquí hay gente que ya no ve RCN y Caracol y otras emisoras porque desorientan. Por ejemplo, repetir una mentira 1000 veces, cargar sobre el adversario los propios errores o defectos. Si no pueden negar las malas actuaciones o noticias, inventan otras que las distraigan. Pero de todos modos los medios de comunicación deberían jugar un papel objetivo, que pues una objetividad total es una utopía, pero debe existir respeto por la verdad, por la imparcialidad, porque repetir tanto una noticia parece que fuera publicidad política pagada. Miren, en estos días Juan Gozaín, que es un gran maestro del periodismo colombiano, ya retirado, pues jubilado en uso de buen retiro, por encima del bien y del mal, en un programa de televisión señalaba con una argumentación absolutamente impecable que el papel de los grandes medios de comunicación en esta campaña había sido, y ese es el término que utilizó, había sido asqueroso, asqueroso. ¿A qué se refería Juan Gozaín? A que los medios habían tomado partido por la candidatura santista de una manera absolutamente desvergonzada, abierta y cínica. ¿Y cómo lo hacen esos grandes medios? Pues hay formas de manipular la noticia, de estar potenciando, digamos, dándole mucho eco a lo que favorece a su candidato y minimizando las cosas favorables de los contradictores. La forma como titulan los periódicos, la manera como presentan, abren los noticieros, las grandes cadenas de televisión, la insistencia y la repetición de las grandes cadenas radiales en favor del candidato santista. Todo esto ha sido muy lamentable para el periodismo colombiano. En la memoria que yo tengo, nunca había visto, y creo que la mayoría de los televidentes estarán de acuerdo con nosotros, a unos medios masivos de comunicación tan absolutamente alinderados, arrodillados, doblegados a una candidatura presidencial, en este caso la candidatura del gobierno. ¿Por qué lo están haciendo? Hay que recordar que el gobierno nacional ha repartido cerca de 2 millones de pesos en los grandes medios de comunicación en publicidad política, en publicidad institucional, y esos medios están pues absolutamente agradecidos y doblegados y arrodillados al gobierno nacional. O sea, hay un interés económico detrás, un interés
absolutamente venal detrás de ese arrollamiento de los grandes medios de comunicación. Juan Gozaín concluía: los periodistas no deben ser ni santistas ni uribistas, deben ser periodistas. La neutralidad es muy difícil, imposible de exigirle a un periodista. Todo periodista tiene su corazoncito en alguna parte, pues son ciudadanos y tienen que tener una preferencia política, pero su ética profesional los obliga a ser absolutamente objetivos y absolutamente imparciales en el ejercicio de su profesión. Eso no ha ocurrido y uno ve grandes periodistas de medios de comunicación están totalmente arrodillados y están totalmente rendidos frente a la candidatura santista, frente a la reelección. Es un pesar y una lástima que el periodismo colombiano, que ha sido ejemplo de periodismo profesional y ético a nivel universal, haya caído tan bajo por obra y gracia de la campaña de Juan Manuel Santos. Es otra de las fatalidades de este gobierno, que ha sido tan negativo en todos los aspectos del país, en desarrollo social, en seguridad, en política internacional, etcétera. También en términos de libertad de prensa y de independencia de la prensa. Eso se acabó en nuestro país por obra y gracia del gobierno de Juan Manuel Santos. Doctor Albeiro, y en Urabá específicamente, ¿qué opina usted? ¿Cuál ha sido el papel de los medios de comunicación? Hombre, muy parcializados, particularmente en apartado los medios de radiales totalmente parcializados con la campaña de Santos. El acceso que hemos tenido ahí como Centro Democrático es muy poco. A usted le consta que con nuestro representante Wilson Córdoba es entrando, como decimos, boleando codo para poder que se nos escuche. Se toman todo el tiempo para entrevistar a toda la fuerza santista, y a la fuerza uribista del Centro Democrático se nos van por las ramas, pero sin embargo nosotros nos estamos peleando ese espacio. Indudablemente nos toca, boleando codo, entrar a ellos, y principalmente yendo a las comunidades, importantísimo, porque estamos yendo a las comunidades precisamente para tratar de derrotar ese flagelo de la mala prensa que tenemos, no solamente en el país, sino acá en la región de Urabá. Doctor José Obdulio, hay una frase muy antigua que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Santos con Petro, con Samper, con Serpa, con Piedad Córdoba, con JJ Rendón, Gómez Méndez, las FARC, el ELN, Maduro, Castro. ¿De dónde sacó tan malas compañías? No, un baile mico realmente, pero además malas compañías que son sinónimo de traición, porque él fue elegido por todo lo contrario. Él fue elegido para realizar una acción que era redondear la gestión del presidente Álvaro Uribe Vélez, redondearla en todo. Por ejemplo, el caso que ponía de las obras públicas y las vías para Urabá era también para redondear eso, redondear la confrontación con el pequeño núcleo de organización terrorista FARC que quedaba en Urabá, sobre todo por los lados de los límites con el Chocó, más lo poco que les quedaba en el occidente antioqueño y en San José de Apartado. Eso todo él lo abandonó, y lo abandonó por unas amistades nuevas, unas amistades que suponen toda la declaración contraria, política, ideológica. Y respecto a medios de comunicación igual, porque es que la decisión del presidente Álvaro Uribe Vélez, cuando habla de un estado de opinión, que no es una forma de Estado, sino un gobierno que quiere al pueblo, que se reúne con el pueblo, que hace los consejos comunitarios de gobierno semanalmente, los consejos de seguridad cada lunes en los municipios con participación de la comunidad, estado de opinión, suponía también que la prensa fuese total y absolutamente libre y no sometida ni a presiones ni de ninguna manera a halagos. Este gobierno no somete a presiones a la prensa, la somete a halagos, que es una manera de presionarla, la compra. Los Sinchis, que es un personaje de Vargas Llosa, un personaje de la novela de Vargas Llosa, los periodistas que están recibiendo el dinero que están recibiendo a través de la publicidad, el halago del dinero, se convierten además en simples operadores políticos o tenientes políticos del presidente de la República. Eso es lo que ha ocurrido. A nosotros no nos preocupa. Álvaro Uribe Vélez
es en sí mismo un medio de comunicación. ¿Y eso por qué? En primer lugar, por su elocuencia, pero en segundo lugar, porque ya el sistema de Twitter y de los llamados medios sociales de comunicación o las redes sociales impiden que la campana neumática que ellos creando falsos ídolos y destruyendo honras como hicieron o intentaron hacer con Óscar Iván Zuluaga y sobre todo con su jefe de campaña, Luis Alfonso Hoyos, el presidente la logre contrarrestar a través de su Twitter. Tiene hoy más de 3.200.000 seguidores, los cuales son oyentes de radio, lectores de periódicos, lectores de revistas, animadores de tertulias, todos ellos reproduciendo el punto de vista del presidente Álvaro Uribe Vélez. Y doctor José Obdulio Santos felicitó a Uribe por su segundo lugar en las parlamentarias. El honroso, además. ¿Qué calificativo puede dar? Bueno, yo ya lo mandé felicitar por el honroso cuarto lugar en Medellín. Y en todo el sur de Colombia. Sí, por ejemplo, en el Valle de Aburrá quedó de cuarto en todos. En Antioquia quedó segundo, un honroso segundo lugar por culpa de Urabá por ahora. El único sitio del departamento de Antioquia que logró que Santos no quedara de cuarto, sino de segundo fue Urabá. Por eso hemos venido a explicarle bien a la comunidad de Urabá, obviamente a organizar lo que no teníamos organizado, sobre todo el tema de transporte, de publicidad, no transporte a la manera del santismo, con los llamados cupos parlamentarios, nutriendo miles y miles de vehículos. Nosotros, con la ayuda de los empresarios, con la ayuda de la propia comunidad, inclusive con la iniciativa de los propios transportadores, vamos a tener ese servicio que no lo tuvimos el 15 y lo vamos a tener ahora el 25 y lo vamos a tener ahora el 15, y por lo tanto vamos a impedir que ese honroso segundo lugar sea muy cercano, lo vamos a volver un desastroso segundo lugar con una muenda electoral que supere más de 10 puntos la diferencia entre Óscar Iván Zuluaga y Santos. Doctor Albeiro, ¿por qué Santos critica al gobierno anterior y sabiendo que pertenecía a él? ¿Cuál es la moral que tiene para esa crítica? Pues lo que sí no tiene Santos es moral, por ningún lado. Pues todos... Para él la moral es una matemoras. Sí. Entonces no, es el total desconocimiento y el total efecto de la traición que tiene hoy Santos, no solamente con el presidente Uribe, sino con 9 millones de votantes que votamos por él, votamos por un programa y nos está ejecutando otro. Votamos, por ejemplo, por las autopistas de la montaña por Urabá y él las convirtió en una demagogia que se convirtió en un solo metro de carretera. Claro, hoy lo que tenemos en la vía es que están repavimentando esa vía vieja que el difunto exministro Andrés Uriel dijo, no le metamos a eso una pala de cemento porque hay unos daños grandes en la montaña entre Dabeiba y Uramita. Y ahora hicieron que pavimentaron, esperemos que esas grietas que hay arriba no se lleve el pavimento. Nos vamos a demorar, si seguimos con el gobierno de Santos, nos vamos a demorar otros 30 años para ver realmente una vía para acá. Libre, Albeiro, yo creo que eso no va a pasar. No puede pasar porque la idea es que vamos a votar masivamente por Óscar Iván Zuluaga, así saque toda la artillería de Santos con sus calumnias, sus mentiras, sus ataques al presidente Uribe, a Óscar Iván, al Centro Democrático, a todos estos gamines según el señor Vargas Lleras. En fin, a pesar de todos esos epítetos y todas esas cosas que están parando, antes nos está dando fuerza, antes la opinión está más, toda sandez que saca Santos viene en favor nuestro de la campaña nuestra. Doctor Alfredo Rangel, ¿la paz como bandera partidista o un pretexto electoral negociable? Porque es que es una temeridad pretender hacer la paz con la guerrilla y al mismo tiempo atizar la hoguera del sectarismo y tratar a los opositores como enemigos. ¿Qué opina usted de esta contradicción de que
La paz la hacemos los colombianos, yo no soy la paz, pero vuelve esto una bandera partidista y a los que no están de acuerdo con este proceso los tilda de guerreristas y enemigos de la paz. Yo creo que la mayoría del pueblo colombiano, la inmensa, la abrumadora mayoría del pueblo colombiano no ha caído en esa trampa, en esa falsa disyuntiva, en esa falsa división, perversa división que ha hecho Santos de los colombianos, entre los amigos de la paz, que según él son los santistas, y los amigos de la guerra, que seríamos los uribistas. Esa disyuntiva es falsa y es totalmente torcida, como todo lo de Juan Manuel Santos. Todos los colombianos queremos la paz, todos. Incluso el presidente Álvaro Uribe, durante su gobierno, de manera reiterada, le ofreció tanto a las FARC como al ELN realizar diálogos de paz. Eso sí, con determinadas condiciones. Esas condiciones que le exigía el presidente Uribe a las FARC y al ELN para realizar unas conversaciones, unos diálogos de paz, son las mismas condiciones que actualmente le está poniendo el candidato Óscar Iván Zuluaga a las FARC y al ELN. Son condiciones mínimas, digamos, decentes, dignas. Además, que son las condiciones que han hecho posible en el pasado, y eso hay que recordarlo, que otros gobiernos anteriores hubieran tenido diálogos de paz exitosos con grupos guerrilleros, con el M-19, con el EPL, que tenía tanta presencia aquí en Urabá, con el Quintín Lame, con el PRT, con la Corriente de Renovación Socialista, incluso con los grupos paramilitares. ¿Cuál era el común denominador de esos diálogos de paz? Ese grupo, en este caso las FARC, tiene que cesar previamente toda su violencia, todo su horror, toda su barbarie, todo su terrorismo contra la sociedad y contra el Estado, para poder sentarse a negociar con el gobierno. Ese es el requisito, parar la guerra. Nos llaman guerreristas a nosotros porque le exigimos a las FARC parar la guerra para sentarse a negociar. ¿Quién será el guerrerista? Les pregunto yo a los televidentes. Las FARC, que impuso ese modelo de negociar en medio del crimen, del terror y en el medio del baño de sangre, y el gobierno del presidente Santos, que se dejó imponer ese esquema de barbarie y de sangre para negociar con la guerrilla. ¿No serán ellos realmente los guerreristas? Nosotros, guerreristas, si nosotros lo queremos es negociar en paz. ¿Cómo se hace una negociación en paz? Pues que ellos, las FARC, paren previamente, de manera definitiva, sin condiciones, la violencia contra el pueblo colombiano. No más secuestro de niños, no más reclutamiento de menores, ni siembra de minas quiebrapatas, ni degollamiento de soldados y policías, ni asesinatos por fuera de combate como lo que ha sucedido hoy en Saravena, no más atentados contra la infraestructura económica nacional, para poder dialogar en paz. De esa manera sí demostrarían las FARC que realmente tienen una intención de llegar a un acuerdo de paz. Pero mientras tanto, ya el pueblo colombiano no les cree que se pueda dialogar sobre la paz en medio de la guerra, en medio del terrorismo, en medio de la barbarie. Las condiciones nuestras son esas. No vamos a negociar tampoco la agenda del país, las reformas políticas, las reformas sociales, el desarrollo del sector rural con las FARC. Eso no tiene sentido. Ellos, que han sido los principales victimarios, el azote del campo durante décadas enteras, ellos no tienen ninguna representatividad de los campesinos ni de los empresarios del campo para acordar con las FARC el desarrollo agropecuario del país, ni negociar tampoco la política antinarcóticos del Estado colombiano. Negociar la política antinarcóticos con el principal cartel de la droga, eso no tiene ningún sentido. Así que el presidente Santos quiso tomar la bandera de la paz para engañar al pueblo colombiano en favor del grupo guerrillero de las FARC, pero el pueblo colombiano no se dejó engañar. Todas las encuestas están mostrando que la gente quiere paz, sí, sin impunidad, con castigo a los responsables de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, crímenes atroces. El pueblo colombiano quiere paz, sí, pero sin darle curules gratis a los responsables de esos crímenes, como un premio para toda su barbarie.
la paz sí, pero con entrega de armas por parte de la guerrilla. La guerrilla no quiere entregar las armas. Paz sí, pero sin entrega de control de territorio a la guerrilla de las FARC. Esas son condiciones mínimas, dignas, para poder llegar a un acuerdo de paz digno, estable y duradero. Doctor José Obdulio, si no se conocen términos y condiciones sobre la paz, se sigue que no hay muestras verdaderas de paz por parte de las FARC. ¿Por qué graduar a la FARC como angelitos de la paz mientras asesinan en Colombia y mientras rebajamos a los militares a nivel de terroristas? Vea, hay una ecuación en donde está el santismo, el uribismo y las FARC. Y en esa ecuación Santos ha pretendido que las FARC son partidarias de la paz, que Santos es partidario de la paz y que el uribismo es enemigo de la paz o guerrerista. Hechos: el verdadero enemigo de la paz, enemigo de la paz es las FARC, obviamente. Hoy, por ejemplo, en Saravena asesinó varios policías, hoy en Caquetá asesinó a varios miembros de la fuerza pública, sigue reclutando niños a la brava, no inclusive llamándolos a militar, no, es reclutándolos a la brava, sigue secuestrando, sigue interrumpiendo el tránsito por ciertas vías, sigue destruyendo infraestructura. Las FARC no son amigas de la paz. Y entonces Santos y las FARC se unen en esa ecuación y aparecen como los grandes adalides de la paz, la banderita blanca, la palomita gorda que se ponen ellos en el pecho, etcétera, etcétera. Eso es pura carreta. Lo que hay es una banda terrorista y un gobierno que se humilla ante la banda terrorista. Y ese gobierno se humilla para que el grupo terrorista cese en su actuación violenta, para dizque lograr la paz. Lo que está logrando es engordar las palomas que alimentan a las FARC, engordar todo el monstruo terrorista y ellos mismos humillarse y someterse además a todos los oprobios de lo que estamos viviendo los colombianos. Y los militares a nivel de terroristas. Claro, porque en esa ecuación entonces el uribismo y la policía y el ejército y los cooperantes y la sociedad que repudia la acción terrorista, entonces es guerrerista. Eso yo creo que nunca cuajó, por eso Santos perdió en primera vuelta y por eso obviamente Santos terminará perdiendo y ya por muchos más puntos en segunda, porque en primer lugar se concentró única y exclusivamente en esa gran mentira, la gran mentira de que las FARC eran una fuerza de paz que en compañía con Santos nos iba pues prácticamente a redimir a los colombianos. Y en segundo lugar, porque en las regiones está la evidencia de que detrás de ese espejismo de volver a los miembros de las FARC buenos, terminó abandonando toda la obra de gobierno, toda la administración, el desarrollo del empleo, el desarrollo de la educación y de la salud, etcétera. Por eso los colombianos, ya que estamos muy maduritos, que estamos muy enterados de cómo son los procesos reales cuando se requiere desmovilización, reinserción y condenas con penas alternativas mucho más benéficas para los que decidan arrepentirse, saben que este proceso con las FARC realmente es un gran engaño, es una puesta en escena electoral y por eso lo está castigando como lo hizo en la primera vuelta. Doctor Alfredo, entremos en otro tema. Marta Lucía Ramírez hizo un gran trabajo, 2 millones de votos obtenidos contra el Consejo Nacional Electoral y la doble militancia de los parlamentarios enmermelados. ¿Qué sigue con Marta Lucía para el Centro Democrático? Porque hay una alianza, ella plantea, por ejemplo, la paz con condiciones también, la reforma a la justicia, la agenda para la mujer, que fueron algunos condicionamientos para Oscar Iván, y en esos temas, pues, en caso de acompañarlos, serán los parlamentarios conservadores quienes acompañarán a ustedes como parlamentarios, ¿no? Mire, Marta Lucía Ramírez no es una aliada ocasional, no es una advenediza, ni mucho menos.
ella ha sido una persona muy fiel, absolutamente fiel, al contrario del traidor Juan Manuel Santos. Marta Lucía Ramírez ha sido leal a Álvaro Uribe Vélez. No olvidemos que ella fue la primera ministra de Defensa, ella fue la que diseñó los primeros lineamientos y ejecutó los primeros programas de la seguridad democrática del presidente Álvaro Uribe. Y hay una coincidencia, yo diría casi total, con los postulados del uribismo, con la visión del país que queremos, con la visión del cambio. Así que ella es bienvenida a las filas pues, de esta gran alianza por el cambio, por un país distinto que está encabezando el presidente Álvaro Uribe y que tiene como candidato a Óscar Iván Zuluaga. La identidad es absolutamente plena, ella es una persona transparente, es una persona que le duele el país, una persona que tiene programas, que ha estudiado mucho, que se ha desempeñado con lujo de detalles en el tema de comercio exterior, en el tema de la defensa, que lidera un grupo muy importante de empresarios que quieren industrializar al país, que tiene una enorme sensibilidad social. Esos votos de Marta Lucía, esos casi 2 millones de votos, con toda seguridad van a venir a engrosar las filas del uribismo y eso nos va a potenciar las posibilidades de derrota y van a concretar mejor esa derrota de Juan Manuel Santos en la segunda vuelta. Y muy seguramente ella desempeñará un gran papel en el nuevo gobierno del Centro Democrático, el nuevo gobierno que quiere retomar el rumbo, enderezar el país, recuperar el tiempo que se ha perdido en todos los aspectos con estos 4 años de desgobierno del presidente Juan Manuel Santos. Doctor Alfredo, pero el Partido Conservador al final le jugó sucio a Marta Lucía. Por supuesto, pero lo importante no son los parlamentarios conservadores, lo importante son las bases, lo importante son las bases conservadoras. Porque los parlamentarios que hoy jugaron con Santos van de salida. Claro, muchos de los parlamentarios que apoyaron ahí por debajo de cuerda y de manera tramposa a Juan Manuel Santos perdieron las elecciones en sus regiones. Otros las ganaron a punta de billete, de compra de votos a 50.000, a 100.000 pesos en algunas regiones de la costa atlántica, por ejemplo. Así que esos son votos que fueron muy votos venales, absolutamente comprados, corruptores de conciencias. Son esos parlamentarios que están acompañando en su mayoría a Juan Manuel Santos dentro del Partido Conservador. Lo que hubo con Marta Lucía en esa convención conservadora fue una rebelión espontánea, muy sincera, de las bases del Partido Conservador en contra de los enmermelados y en contra del gobierno de Juan Manuel Santos. Hay que ver que Marta Lucía, ella solita, casi contra el mundo, pues poniéndole el pecho a la brisa, logró sacar ella solita más votación que todos los parlamentarios del Partido Conservador juntos, y esos son votos de ella. Muy seguramente la inmensa mayoría, si no decir todos o más, de esos votos conservadores van a estar ahora multiplicados apoyando la alternativa de Óscar Iván Zuluaga con el Centro Democrático. Y doctor Albeiro, en Urabá la doctora Marta Lucía sacó alrededor de 9.000 votos. Y los verdes y el polo, ¿qué papel juegan en esta segunda vuelta? Hombre, ya tenemos con el Partido Conservador en la región ya acuerdos, ya la gran mayoría, todos están ya vinculados a la campaña nuestra, ya falta solamente es como cohesionar los 2 equipos, o los 3, porque también tenemos la gente, los muchachos del Partido Verde, que también están llegando acá, igual que la gente de Mira, todos los de Mira están trabajando con nosotros, los pastores de las iglesias evangélicas también acabamos de hacer un acuerdo con ellos ahora el viernes pasado, y algunas organizaciones independientes. Esto va creciendo a pasos agigantados, la gente del Partido Conservador es una gente muy disciplinada, indiscutiblemente. Habrán algunos por ahí que están con algunos congresistas que tuvieron mucha influencia en la región, que los quieren llevar para allá, pero la base está con la oficialidad, como me dijo alguno. Porque podemos ver, por ejemplo, en Córdoba, aquí que nosotros tenemos noticias de Córdoba permanentemente, los parlamentarios electos y los que venían trabajando están con el Centro Democrático del Partido Conservador al 100%. Entonces,
lo que tenemos que hacer es una actividad de tal manera que no se nos pierda un voto. Tenemos que ir a amarrar los votos conjuntamente con todos estos equipos. Eso es lo que estamos haciendo en Urabá, cohesionando todos los equipos que están con el Centro Democrático, los del centro, los del Partido Conservador, los de Mira, todo. Aquí estamos recibiendo con los brazos abiertos a todo el que quiera apoyar este programa y este objetivo de llevar a Óscar Iván a la presidencia. Doctor José Obdulio, hablábamos al principio, ¿a qué se debe que la doctora Clara López haya obtenido 1.500.000 votos más que su partido? ¿Y esos votos para dónde salen? Porque de todos modos ella en los debates me pareció que fue una persona que conquistó una votación importante. Eso en el análisis político se llama voto de franja, y es un voto completamente independiente que se mueve al vaivén de la personalidad, de los argumentos, inclusive de la elocuencia del candidato, que de ninguna manera atiende recomendaciones partidistas. ¿Y la abstención? La abstención es un asunto ya que comienza a ser una enfermedad colombiana, porque estamos siempre rondando el 50 y de ahí hacia arriba. Eso es un gravísimo problema que yo creo que vamos a tener que corregir mediante grandes campañas estatales de educación y de participación, dijéramos desde los colegios, en los sindicatos, en los sectores sociales, la llamada sociedad civil, comenzar a golpear esa actitud abstencionista, que es también una actitud muy nihilista frente a lo público. Y él, según las encuestas, el 67-68% del electorado ya sabe por quién va a votar, no cambiaría su voto. Ahí en la última encuesta que yo vi internamente, un 15% apenas de personas que están indecisas y que generalmente al final terminan acompañando el que va a ganar, dijéramos, como ola principal. Lo que supongo que es lo que ha ocurrido en todas las encuestas de las últimas elecciones. Siempre ese porcentaje indeciso llega a engrosar las filas del candidato mayoritario. Por eso hay una pregunta muy interesante siempre en las encuestas: ¿quién cree usted? No es por quién va a votar, sino quién cree usted va a ser el presidente. En estas últimas encuestas la pregunta generalmente ha favorecido a Óscar Iván Zuluaga. ¿Y Peñalosa, buen administrador, mal político? Pues ese ha sido un desastre realmente como dirigente político. Ya estaba previsto, nosotros no le hicimos mucha fuerza a convencerlo de que nos acompañara. De hecho, en las campañas para la alcaldía lo pudimos constatar. Era demasiado especializado el discurso, poco humano, poco interesado en el sentimiento popular, y en consecuencia no llega. Los resultados siempre terminan siendo los mismos. Una repetición de malos resultados. Hay una campaña acá en Urabá para que vamos finalizando, y es la siguiente: Óscar Iván Zuluaga va a acabar con el programa Familias en Acción, no va a seguir acompañando el tema de guardabosques, guardagolfos, no hay convocatorias para población desplazada en mejoramiento o de vivienda o vivienda nueva, no se va a seguir pagando la ayuda humanitaria, se demorará la reparación integral a las víctimas, no se hará una reparación colectiva a las víctimas en Pueblo Bello, en La Chinita o inclusive en todo el Urabá, como proporcionalmente Urabá puso más muertos y más víctimas. Son 360.000 desplazados en una población de 670.000 personas. No se entregarán más tierras a través del INCODER, no se seguirá el tema de la restitución de tierras. En fin, una propaganda que hace mucho daño, porque tanta población desplazada en la región de Urabá está pensando que la ayudita humanitaria no les va a llegar, que las Familias en Acción se va a acabar, que los guardabosques no van a seguir siendo acompañados, cuando se ha acrecentado el tema de los cultivos. Bueno, eso es lo que estás describiendo, es lo que pasó con Santos. Que fueron programas del gobierno de Uribe y que entre otras cosas aquí no hubo un retornado en estos 4 años.
La reparación integral a las víctimas fue de acuerdo a la ley 418 y al decreto 1290. Con la ley 1448 no se ha reparado una sola víctima en Urabá. Fueron inclusive papelería que recogió la antigua Acción Social en cabeza del representante Wilson Córdoba. El trabajo que se ha hecho aquí es totalmente, digámoslo así, un desorden, porque hay una unidad de víctimas, hay una unidad de consolidación, hay una unidad de memoria histórica, hay un DPS y la población desplazada no sabe. Ese no es sabe el mejor por dónde mapa de lo que es el gobierno del presidente Santos. ¿Cómo es posible que una oficina como la de Acción Social, que se había convertido casi que en el eje o en el epicentro de la vida administrativa de Urabá, se convierta en un simple puesto burocrático de Fabio Villa, con nombre propio, un hombre que prácticamente ni viene a la región, y si viene 2, 3 días, hace llamadas y luego se va? Esa es la política que vamos a corregir. Revive a Familias en Acción, revive toda la política de víctimas a la manera como Uribe la había planteado, revive toda la política de familias guardabosques, revive toda la política para los viejitos, para la primera infancia. Eso es lo que va a ocurrir y no lo contrario. Sí, porque aquí uno ve funcionarios que llegan de Boyacá, del Valle, pidiéndole a la mamá por teléfono que los saque de este calor, preguntando que si Turbo es un corregimiento. Entonces uno dice, da tristeza, porque una entidad como Acción Social, que era prácticamente tal vez la entidad más importante de este país a nivel social, quedó totalmente desmembrada y se volvió un ente burocrático y la gente no tiene atención en este momento. Yo les pongo un ejemplo, que eso sí son cifras concretas sobre lo que ha sucedido en este gobierno con uno, por no hablar de los otros, uno de los programas de desarrollo social que impulsó el presidente Álvaro Uribe Vélez, el programa de Familias en Acción. Uribe recibió ese programa con 300.000 familias y lo potenció, lo multiplicó por 10, llegó a tener 3 millones de familias en ese programa. Santos lo rebajó a 2 millones de personas y además le recortó el tamaño del subsidio y le disminuyó los periodos, el número de subsidios recibidos, la frecuencia pues de los subsidios. Eso prácticamente es un desmonte. Le están, con esa guerra sucia, con esa propaganda sucia, con esa propaganda negra, le están adjudicando una intención que no existe de la campaña uribista y que sí es un hecho efectivo realizado. Así es. Del gobierno de Juan Manuel Santos. Él es el que ha estado desmontando el presupuesto y las ayudas y la cobertura de esos programas sociales. La intención, por el contrario, del gobierno del Centro Democrático con Oscar Iván Zuluaga y toda la bancada parlamentaria es volver a incrementar esos subsidios, la cobertura de esos programas, potenciarlos y multiplicarlos, darle nuevo aire, darle nueva cobertura, darle, digamos, afinarlos, ajustarlos para que beneficien aún más al pueblo colombiano. Así que no crean, queridos amigos, en esa propaganda negra malintencionada del gobierno de Juan Manuel Santos, que está recurriendo a todo lo posible porque sabe lo que le viene pierna arriba en la segunda vuelta del 15 de junio. ¿Sabe una cosa, Alfredo? En el departamento del Quindío, una madre, cabeza de familia, 5 hijos, nos contaba además que en algunos casos no la han desmontado, pero no les pagan. Lleva, por ejemplo, en el caso de Quindío, 5 meses de atraso en el pago de las cuotas a las familias, familias en acción. Y en algunos lugares donde perdió Santos se está aumentando, por ejemplo, en Chocó, no sé realmente la votación del Chocó, pero nos acaban de informar de que aumentó en 16.000 cupos a los 4, 5, 6 días de haber perdido en primera vuelta el programa de Familias en Acción. O sea que está utilizando ese tipo de oferta institucional para bien de su campaña. Bueno, señores, para nosotros ha sido un gusto, un agrado tener a 2 personajes intelectuales y pues, futuros senadores hoy electos de la República, pertenecientes al Centro Democrático, que están visitando Urabá con el fin de compartir con la gente cuál es el rumbo de este país
y especialmente en manos del Centro Democrático y Óscar Iván Zuluaga. A usted, Albeiro, muchas gracias por habernos acompañado. Doctor José Obdulio, despidámonos de la Bueno, comunidad muchísimas urabaense. gracias. Un gran placer haber estado con ustedes y esperamos que se repita el próximo 11 cuando venimos con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Doctor Alfredo, despidámonos de la comunidad urabaense. Gracias, Mario. Ha sido un gran placer, de verdad, estar acá y vamos a seguir recorriendo toda la región el día de hoy, el día de mañana. Y reiteramos nuestra invitación a todos ustedes, queridos amigos, para que el próximo 15 de junio le demos el gran golpe a este gobierno traidor, desleal, ineficiente, centralista, aristócrata de Juan Manuel Santos, votando por Óscar Iván Zuluaga del Centro Democrático. Así podrán ustedes reelegir las políticas y los programas del presidente Álvaro Uribe Vélez. Doctor Albeiro, despidámonos de su gente. Sí, hombre. Nos volveremos a ver todos los días. Nos despedimos aquí por la televisión, pero vamos a seguir viéndonos en el puerta a puerta, invitándolos a que nos acompañe para el 15 de junio. Pero yo quiero aprovechar un puntico final para hacer un tipo de denuncia. Teníamos un dirigente en el Carmen del Darién, que se fue con su propaganda, estuvo allá trabajando, y aquí lo tenemos en apartado porque las FARC lo obligaron a que tenía que abandonar el territorio. Entonces, estamos hablando de Antonio Beltrán. Antonio Beltrán. Está aquí amenazado desde la semana pasada en el Carmen del Darién. E igualmente denunciar de que ya se están haciendo reuniones de este grupo, invitando a votar por Santos y a rechazar cualquier acción a favor del Centro Democrático Óscar Iván Zuluaga. Eso quería pues como dejarlo presente, porque estamos luchando contra viento y marea, pero nada nos va a detener para el triunfo final el 15 de junio. Y ya asesinaron a Manuel Moya, a Graciano Blandón, a su hijo, a Adán Quinto, tienen amenazado a Jaime Beitar, y ahora Antonio Beltrán, y a todo el que se atreva a opinar frente a las actuaciones de la guerrilla, y especialmente en el Bajo Atrato y en San José de Apartado. Ese tema lo manejaremos próximamente y esperamos que antes de que ustedes se vayan podamos de pronto desarrollar otro programa para que compartamos con el doctor Fernando Alameda, que nos está acompañando aquí en Urabá y que tiene también sus conceptos muy interesantes. A ustedes, señores televidentes en Urabá y en el mundo, un saludo muy especial y un agradecimiento por haber compartido con nosotros, y este programa estará en repetición durante la semana, así que esperamos se sienten en familia a disfrutar de estas opiniones. Muchas gracias por acompañarnos y feliz día para todos. Exclusiva. En Urabá Darién opinamos.